Buenas tardes, ¿sí? Buenas tardes, chiquillos, ¿cómo están? Bueno, estamos en una semana compleja donde hay que cuidarse, por esa razón que ustedes están en su casita y nosotros estamos transmitiendo en vivo la clase para ustedes. Recordar que la semana pasada estuvimos hablando del átomo, específicamente de su masa atómica, de su peso atómico. Estuvimos viendo los iones, las características, y completamos unos ejercicios en donde usted debía indicar, a partir de los datos de la masa atómica y del peso atómico, el número de electrones, de protones y neutrones, además de escribir el símbolo químico de ese elemento químico o identificar su nombre. Hoy vamos a hablar de la tabla periódica. La tabla periódica, ¿no es cierto?, nos ordena estos elementos químicos con algunas características que ellas tienen. Muchos científicos hicieron sus aportes para el tema de la tabla periódica, pero uno de ellos fue el que logró, ¿no es cierto?, ser considerado una buena idea y que lo aceptó la comunidad científica. Vamos a compartir el material para que ustedes puedan ir viendo de qué se trata el tema de hoy relacionado con la tabla periódica. Vamos a mover acá para que... Ahí. Ya, entonces, la tabla periódica. El objetivo de la clase del día de hoy es conocer cómo se encuentra estructurada la tabla periódica de los elementos químicos. En relación a la historia de la tabla periódica, cómo surgió esto de ordenar los elementos químicos en una tabla, partió en el siglo XIX, ¿no es cierto?, en donde los químicos ya empezaron a clasificar a estos elementos que ellos estaban conociendo y que se encontraban en la naturaleza. Esta clasificación fue de acuerdo a ciertas características que ellas tenían, como las similitudes en sus propiedades físicas o propiedades químicas. De todos los científicos que fueron haciendo sus aportes para la construcción de esta tabla periódica, el modelo aceptado fue del químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev. En el año 1869, él publicó su tabla periódica, la cual organizó según su masa atómica. Y como les decía, esto fue aceptado por toda la comunidad científica. Por lo tanto, ¿no es cierto?, estos elementos químicos se van a ordenar según su masa, desde el 1 hasta los cientos de elementos químicos que hay en la actualidad. Incluso Dmitri dejó algunos espacios en su tabla periódica para ubicar aquellos elementos que todavía se desconocían, ¿no es cierto?, sus características físicas y químicas. Porque fue mirando la masa de los átomos y se dio cuenta de que se daban algunos saltos desde un átomo hacia otro. Si ustedes tuvieran una tabla periódica, se darían cuenta que ahora van ordenados correlativamente 1, 2, 3, y eso nos está indicando, ¿no es cierto?, cuál es su masa y cuál es su peso atómico. La tabla periódica tiene cierta información que ella nos entrega. En esta tabla periódica lo usamos como una herramienta gráfica. Nosotros podemos trabajar con ella para poder sacar algunos datos, como por ejemplo los datos que hemos estado trabajando durante estas semanas. Se me está avanzando en vez de retrocediendo. Se movió ahí. ¿Ya? Nosotros trabajamos con los números atómicos y las masas atómicas y nosotros esto lo obtenemos a partir de la tabla periódica, ¿ya? Además encontramos un símbolo químico, el nombre del elemento y, ¿no es cierto?, las características de su masa y de su número atómico. Nosotros trabajamos la semana pasada con las fórmulas de masa atómica, que es igual
al número atómico más el número de neutrones, y si queríamos conocer el número de neutrones, sabiendo otros datos, podíamos calculando si sabíamos la masa y el peso atómico. Y también demostramos que el número atómico era igual al número de protones y al número de electrones. Estos átomos en la tabla periódica son eléctricamente neutros, solamente están ubicados los átomos sin carga eléctrica. Cuando hablamos de carga eléctrica, ya sea esta positiva o negativa, estamos hablando de iones. Y eso nosotros también vimos cómo influía en el valor de los electrones, de los neutrones y de los protones. Sabiendo, ¿no es cierto?, que el único que es capaz de moverse, salir o ingresar nuevamente al átomo es el electrón. Porque el protón con el neutrón se encuentran dentro de un núcleo, por lo tanto no pueden salir de ahí. Entonces el que va a estar saltando de un nivel a otro o devolviéndose hacia donde está el núcleo es el electrón. Estos electrones, dependiendo con quién se esté combinando, se pueden ceder o se pueden ganar. Si se ceden o se pierden, queda un ion positivo. En cambio, si se ganan electrones, queda un ion negativo. El positivo se llama catión, el negativo se llama anión. Entonces, esto nosotros podemos obtener los datos de la tabla periódica. En relación a un elemento químico, el elemento químico nos va a mostrar su símbolo, su nombre, su número atómico, su masa atómica. En relación al símbolo, si es una letra, se escribe con letra mayúscula, y si es un símbolo con dos letras, se escribe la primera mayúscula y la segunda minúscula. Algunos de los símbolos se relacionan mucho con el nombre del elemento, pero hay otros símbolos que no tienen mucha relación. ¿Ya? Entonces hay que aprenderlos, hay que jugar, hay que trabajar bastante con la tabla periódica, y así no se van a dar ni cuenta cómo se van a aprender muchos elementos químicos de la tabla periódica, incluso algunos datos que están aportando esos elementos químicos, que siempre se trabaja con los más comunes. Un elemento químico se caracteriza por estar formado por el mismo átomo. Pueden ser dos, pueden ser tres, un conjunto de ellos, pero forman un elemento. Ya cuando tenemos átomos distintos, ya no estamos formando elementos, sino que estamos formando un compuesto químico. Representación de los elementos químicos. Entonces, estos elementos químicos se representan a través de un símbolo químico. Este símbolo químico corresponde a una abreviación del nombre del elemento. En algunos coincide, por ejemplo, el fierro, Fe, pero si hablamos del sodio, Na. No hay mucha relación entre el símbolo y el nombre. ¿Y por qué nosotros no encontramos esta relación de símbolo y nombre? Porque los nombres de los elementos químicos, algunos están en latín y otros están en griego. Y de ahí nace la simbología. ¿Ya? Los símbolos pueden ser una letra o dos letras, pero cada vez que escribamos un elemento químico que tiene dos letras y escribamos su símbolo, tenemos que tener la precaución de escribir una letra mayúscula y una minúscula. ¿Por qué debemos tener esta precaución? Por ejemplo, si usted escribe ese elemento químico con las dos letras mayúsculas, podemos pensar que son dos elementos químicos distintos. Por ejemplo, el cobre. El símbolo químico del cobre es Cu, C mayúscula, U minúscula. Pero si yo pongo el cobre, C mayúscula, U mayúscula, la C me va a representar al carbono y la U me va a representar al uranio, y ya no estaríamos hablando de cobre. Por eso que tenemos que tener esa precaución, ¿ya? Si usted me llegara a escribir con las dos letras mayúsculas, tendría malo el símbolo del elemento químico, porque ahí me estaría mostrando dos elementos químicos y no el símbolo de U. El hidrógeno, su símbolo es una H, del griego hidros y genao, que significa formador de agua. El helio, que es un gas noble, su símbolo He,
del griego helios, que significa sol. ¿Qué significa esto, chiquillos? Que el núcleo del Sol está formado por helio. Y las reacciones que ocurren en el núcleo del Sol son las reacciones que ocurren en este gas de helio y que tienen mucha energía. También podemos usar helio, ¿no es cierto?, para inflar globos, y vamos a ver que los globos no los podemos mantener, sino que se nos van a ir, porque el helio es un gas muy liviano. El cobre, Cu, que viene del latín cuprum, este término proviene, ¿no es cierto?, de una isla de Chipre. El nobelio, que es NO, en honor a Alfred Nobel, que es un químico importante. El vanadio, letra B, V, de Vanadis, que es la diosa de la mitología escandinava. Y el criptón, que nosotros hemos escuchado de Krypton, ¿no es cierto?, por nuestro superhéroe, sobre todo de mi época, chiquillos, Superman, porque ahora ustedes tienen muchos superhéroes, pero en mi época era Superman, y él venía de un planeta en donde había Krypton, y el Krypton lo debilitaba. El nombre Krypton viene del griego kriptos, que significa oculto, secreto, y su abreviatura o simbología es KR. Ahí hay una representación de algunos de los elementos químicos con sus símbolos. Ustedes pueden mirar la tabla periódica. Hay muchos elementos químicos, incluso los encontramos en la naturaleza, pero hay otros que han sido creados. ¿Cómo vamos a organizar la tabla periódica? O si tenemos que trabajar con la tabla periódica, ¿cómo nos podemos guiar? La tabla periódica está organizada en periodos y grupos. Los periodos son del 1 al 17 y el periodo 18 es una columna en donde se encuentran todos los gases nobles. El helio, neón, argón, criptón, xenón, radón y el SUO significa que son espacios para elementos químicos nuevos. Y tenemos los grupos que van del 1 al 7, y ahí me está indicando, ¿no es cierto?, cuántos electrones se ubican en los orbitales del último nivel. Si miran la tabla periódica, vemos varios colores, naranjos, celestes, naranjos, rosados, verdes, y eso tiene que ver con el tipo de elemento químico que existe, si es un metal, un no metal, si es un gas noble. Está también el grupo de los lantánidos y el grupo de los actínidos. Este grupo se escribe separado, pero tendría que ir, ¿no es cierto?, después del LA, entre el LA y el HF, por el número atómico que ellos tienen. Entonces, esa es la forma de una tabla periódica y cómo se organiza esta tabla periódica. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la tabla periódica va a estar organizada a través de periodos y grupos. Los periodos van del 1 al 18, se contabiliza el 17 porque el 18 es un gas noble, y tiene grupos que van del 1 al 7. Pero ¿cómo se ordenan estos elementos químicos en el interior de la tabla periódica? Por ciertas características, pero están ordenados por su número atómico y por su masa atómica. Y también después vamos a ver hacia dónde quedan todos los metales, hacia qué lugar quedan los no metales, en qué lugar están los gases nobles, que ya sabemos que van todos juntitos en la columna 18. ¿Qué propiedades tienen los átomos? Ahí, si nosotros estudiamos la tabla periódica, el radio atómico disminuye en los grupos, ¿no es cierto?, del 1 al 7. La energía de ionización aumenta en los periodos del 1 al 18. La afinidad electrónica, por lo tanto, también aumenta a medida que aumenta el número atómico desde el periodo 1 al periodo 18. Tenemos el carácter no metálico, que van desde el valor más pequeño de un metal, o sea, del valor mayor a un valor pequeño, el no metálico. En cambio, el metálico se organiza desde un valor mayor hacia
un valor, ¿no es cierto?, más alto. El radio atómico disminuye desde el periodo 18 al periodo 1 y también disminuye desde el grupo 1 al grupo 7. ¿Qué significa electronegatividad? Que es una propiedad de los átomos. Es la tendencia que tiene un átomo a atraer hacia sí electrones. Recuerden que en un átomo lo único que se moviliza es el electrón. Por lo tanto, la electronegatividad es esa tendencia que tiene a atraer otros cuerpos hacia sí, los electrones hacia él. La energía de ionización tiene que ver con la energía que toma el electrón de un átomo. ¿Ya cuánta energía es capaz de absorber ese átomo? El radio atómico representa la distancia que hay entre el núcleo y la capa de valencia. ¿Qué son las capas de valencia, chiquillos? En donde están ubicados los orbitales. Supongamos que ese elemento químico tiene 6 orbitales, el radio del átomo va a ser mayor porque va a ir la distancia desde el átomo hasta el último orbital. El hidrógeno es el que tiene un menor radio porque solamente tiene un orbital. Y la afinidad electrónica tiene que ver con la cantidad de energía que va a liberar ese átomo neutro cuando gana un electrón o cuando vuelve a ser anión. ¿Qué significa? Esa afinidad electrónica es cuando otro elemento químico le está cediendo electrones a otro que tiene esa capacidad de recibir a estos electrones. A medida que va recibiendo electrones, se va haciendo más negativo. A medida que va perdiendo electrones, va disminuyendo su afinidad electrónica. Ahora las propiedades de los elementos químicos. Las propiedades de los elementos químicos ya hemos trabajado con ellas, que son el número atómico y el peso atómico. Más adelante, cuando ustedes estén en segundo nivel, vamos a trabajar con la valencia. Es más, nosotros vamos a hacer ejercicio en donde nosotros vamos a descubrir la valencia de ese átomo y vamos a darnos cuenta que la tabla periódica va a coincidir. La valencia tiene que ver con la cantidad de electrones que hay en el orbital. También nos entrega la información de su punto de ebullición y del punto de fusión. ¿Qué significa punto de ebullición? Cuando comienza a hervir. ¿Qué significa eso que cuando comienza a hervir? Que se está transformando de líquido a gas. Y el punto de fusión es cuando está pasando de líquido a sólido, justo el punto exacto. En la molécula de agua, el punto exacto en que tiene su punto de fusión es a los 0 grados Celsius. A los 0 grados Celsius el agua se congela. Y a los 100 grados Celsius el agua se va evaporando. Pero va a depender del nivel del mar, si estamos sobre el nivel del mar o a nivel del mar. Acá nosotros, en este sector Quillota-Limache, no hierve a los 100 grados Celsius, sino que va a estar hirviendo a los 98 grados Celsius APP. Y es porque estamos distantes del nivel del mar. También nos va a entregar una estructura electrónica, nos va a ir dando su configuración electrónica, que nosotros también la podemos hacer y calcular, dependiendo de la cantidad de electrones que tiene ese átomo, nosotros podemos hacer su configuración. Y también nos indica los estados de agregación. También puede entregar el dato del año en que fue descubierto ese elemento químico, y en la parte posterior, atrás en una hoja que viene llena de información, nosotros vamos a encontrar la valencia y todos los otros datos que nos va a entregar la tabla periódica. Aquí tenemos una tabla periódica, ahí están los colores. El color amarillo o crema representa a los elementos que son metálicos, el color verde claro a los metaloides y el color verde oscuro a los no metales. Entonces, esa es la posición de los elementos y todas sus características en relación a si es metal, no metal o metaloide. Si usted se fija, el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor,
son no metales. Los metaloides son aquellos que se encuentran justo en el límite de un metal y un no metal. En relación a los metales, ¿qué características tienen? Los metales nosotros al tocarlo nos damos cuenta que es sólido, puede ser un sólido resistente o puede ser un sólido que puede ser más maleable, ¿ya? O dúctil, como se llama. Tiene una característica que es el brillo. La ductibilidad tiene que ver con el hecho de que a partir de ese metal nosotros podemos hacer alambre. Está el alambre de cobre, está el alambre de estaño y distintos tipos de alambre, ¿no es cierto?, que se pueden hacer, y nosotros sabemos que también con los metales podemos hacer ollas, podemos hacer joyas, por esta gran ductibilidad que tiene y maleabilidad que tiene, ¿ya? Y además, si usted lo junta con agua, podría conducir incluso la corriente eléctrica y también el calor. Por lo tanto, son buenos conductores del calor y de la electricidad. El único metal que se encuentra en estado líquido es el mercurio. El mercurio nosotros lo podemos encontrar en los termómetros. Es peligroso cuando un termómetro se nos rompe. Es genial ver las pelotitas de mercurio que se forman, pero si usted llega a tocar estas pelotitas de mercurio, tendría que ir inmediatamente al hospital porque es un metal pesado. Y el metal pesado se va por la sangre, ¿no es cierto?, y nos puede provocar algún daño. Así que ojo con jugar con el mercurio. El mercurio, como tiene esta característica de ser líquido, se utiliza en los termómetros porque a baja temperatura puede aumentar su volumen y nosotros podemos saber si la temperatura ambiental bajó o aumentó, y también nos podemos medir la temperatura corporal porque con pocos grados este empieza a dilatarse, ¿ya? Así que las características del mercurio son muy apropiadas para poder registrar la temperatura del cuerpo y es muy exacto. ¿Qué otras características tienen los metales? Que reaccionan con el oxígeno. Eso significa que puede ocurrir una reacción química que se llama oxidación en el ambiente. Nosotros vemos que las rejas metálicas se oxidan. A nivel del mar es mayor la oxidación, incluso se oxidan hasta los vehículos, ¿ya? Porque se junta el oxígeno con la sal de mar, más la humedad ambiental, y es más rápida la corrosión. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el metal con el oxígeno son corrosivos y pueden hacer óxido. Y puede destruir un metal, puede agujerearlo, ablandarlo, se nos puede incluso hasta desmoronar, ¿no es cierto?, la reja metálica que teníamos de protección si esta se comienza a oxidar. En el caso del cobre, que se usa para la fabricación de cables eléctricos, esto es gracias a las características que tiene de ductibilidad, que se puede, ¿no es cierto?, trabajar con él y convertirlo en alambre. Y se usa alambre de cobre en todo lo que es tecnológico, los cables de corriente eléctrica. Si usted deja un cable de cobre peladito, sin el aislante que es el plástico, a usted le podría dar la corriente y podría darle un buen zapatazo, ¿no es cierto?, y tirarlo de espalda si es que no le llega a causar mayor daño. En el caso del aluminio, que es otro ejemplo de metal, el aluminio se utiliza para hacer marcos de ventana. ¿Por qué se está usando el aluminio? Porque es menos corrosivo que el hierro o el fierro, ¿ya? Hierro o fierro son lo mismo, símbolo químico Fe. Entonces, por eso, una vez que se descubrió, ¿no es cierto?, las ventajas del aluminio, tenemos las ollas de aluminio, las ventanas de aluminio, es que no son tan corrosivos frente al oxígeno. Cuando juntamos dos metales como el cobre y el estaño, podemos formar bronce con esta aleación. Y si juntamos cobre con zinc, formamos latón. Entonces, esas son las características que tienen los elementos metálicos. ¿Alguna consulta hasta este minuto? Pueden activar el micrófono o a través del chat pueden hacer su consulta.
¿No? Ya, continuamos. En relación a los no metales, ya los no metales también se encuentran en estado sólido, pero lo podemos también encontrar en forma de líquido o de gas. Tienen poco brillo y por lo general son malos conductores. O sea, yo no podría usar un no metal para conducir la corriente eléctrica porque es muy mal conductor tanto de la electricidad como del calor. Excepto cuando nosotros usamos el lápiz grafito o el grafito, ¿ya? El grafito puede conducir el calor y la electricidad. Y el grafito es el que usamos en los lápices de grafito para dibujar, para escribir. Ahí hay un ejemplo. Este grafito puede llegar a conducir corriente eléctrica. Podemos hacer experimentos en donde se sumerge en agua y usted se va a dar cuenta que puede encender una ampolleta. Una pequeñita, sí, ¿eh? No de las grandes. Aquí hay dos ejemplos de no metales. Está el azufre, ¿ya? El azufre tiene la característica que cuando se combina con agua forma un ácido. Ustedes han visto que cuando llueve, o antiguamente llovía copiosamente, a veces en el cemento encontrábamos aureolas amarillas, y eso significaba que habíamos tenido lluvia ácida, porque las fábricas eliminan estos gases de sulfuro, y el sulfuro cuando se va a la atmósfera y se combina con las partículas de agua y luego ocurre el proceso de condensación, tenemos la famosa lluvia ácida. Y esta lluvia ácida puede matar la vegetación, corroer los metales. También si nosotros respiramos eso, podría destruirnos las membranas de las vías respiratorias, ¿ya? Así que hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo en Santiago cuando aumenta mucho la polución o la contaminación. Las personas tienen muchos problemas o de enfermedades respiratorias y es porque andan estos polvos en la atmósfera que uno podría respirar y como nuestras membranas son húmedas, generan este ácido, forman el ácido sulfúrico y nosotros empezamos a tener esa carraspera, nos arden los ojos y los bronquios empiezan a fallar y tenemos muchas bronquitis, ¿ya? Producto de eso, porque las fábricas eliminan ese tipo de compuesto al ambiente. El cloro, que lo usamos, ¿no es cierto?, para desinfectar, para limpiar, para sacar manchas, para blanquear, también es un no metal y un buen desinfectante y blanqueador. Por ejemplo, ahora lo que más se ha usado, ¿no es cierto?, en este tiempo es el cloro, que más de alguno ya tiene ropa manchada porque la falta de costumbre de usar tanto cloro para todo, ahora para las cubiertas, para el piso, a veces nos cae y nos queda la ropa ahí dañada con el poquito de cloro, porque inmediatamente blanquea, ¿ya? Los metaloides ahora. El metaloide es el que se encuentra entre el metal y el no metal. Está justo ahí en el borde, en ese límite. Sus características físicas y químicas, ¿no es cierto?, hablan de que es un no metal porque está entre el metal y el no metal y podría conducir corriente. Ya es un semiconductor. ¿Qué ejemplos tenemos de estos metaloides? Están el silicio y el germanio. Estos lo utilizan mucho en las industrias porque son semiconductores. También se usa para la fabricación de dispositivos electrónicos, que significa que su radio, la plaquita de su radio, en donde está todo ahí armado, ¿no es cierto?, la parte eléctrica de la radio, ahí usted va a encontrar dispositivos que están fabricados con silicio y con germanio. También en los chips de los teléfonos, de los computadores, de celdas solares, de las calculadoras que son solares, de los relojes solares, ¿ya? Tienen tipo de metaloide porque es un semiconductor y por eso se utiliza. Ahora, ¿por qué no se usan los otros para hacer esto? Si nosotros llegamos a tomar un chip y tenemos las manos húmedas, nos podría dar un tremendo zapatazo de corriente, ¿ya? Por eso se usan los semiconductores. Y los gases nobles. Estos gases nobles que están en el grupo 18, significa, ¿no es cierto?, que tienen características
especiales, son gases muy livianos y se utilizan cuando hacemos configuración electrónica para poder trabajar con configuraciones electrónicas más reducidas. Estamos utilizando estos gases nobles. Estos gases nobles se llaman inertes, ¿ya? Porque electrones, no los ceden, ellos no pierden ningún electrón de su orbital. Los gases nobles tienen una estructura gaseosa monoatómica, que significa que están formados por un átomo específico, no tienen un color, olor, sabor. Estas luces que se utilizan en las fiestas, ¿no es cierto?, que dan ciertos colores, es porque adentro tiene un líquido, y ese líquido es este gas. Entonces hace una combinación del gas con el líquido que tiene adentro, y dependiendo de la mezcla que se hizo, es el color que se... lo bueno de los gases nobles, ¿no es cierto?, que emiten un brillo que se llama luminiscencia. Por ejemplo, la luminiscencia nos sirve cuando vamos en una carretera o cuando se pintan los letreros, y nosotros con la luminiscencia es que cuando le llega la luz, lo va a activar y nosotros vamos a ver un color destellante. Nos pintan los pisos cuando está el paso peatonal, cuando está la división en la carretera, utilizan este tipo, ¿no es cierto?, de gas en la pintura, luminiscencia. Brillan y dan un color. Pero eso ocurre cada vez que le da la luz, porque si usted apaga la luz, ningún destello luminoso. Por lo tanto, se activa el electrón de los gases nobles y salta ese electrón activándose cuando le da luz. Durante el día, obviamente, no podemos ver esa característica como se ve en la noche. En la noche es donde mejor se ve. Cuando se usan los de neón, sobre todo en las discos, para que se vea mucho más espectacular, usan letreros de neón que son muy atractivos. Y todo esto es con los gases nobles. Por lo tanto, chiquillos, la tabla periódica es una herramienta para el químico. El químico tiene que trabajar con la tabla periódica. Con la tabla periódica da todos los datos. Si usted estudia bioquímica, si estudia para laboratorista, si estudia para trabajar en una farmacia, tiene que conocer los elementos químicos. Por lo tanto, esta tabla periódica la tenemos que andar trayendo, si tenemos esa profesión, para todos lados, como si fuera nuestra caja de herramientas. Consulta, chiquillos. Quiero mirar la hora. ¿Cómo vamos con la hora? 5 para las 8. ¿Y hasta qué hora es? 10 para las 8. Ya, queda. Tengo ejemplos y vamos a ver un dato importante. Estuvimos hablando de la tabla periódica, de los elementos químicos que hay en la tabla periódica, pero les quise mostrar este dato en relación a los elementos que se encuentran en el universo y sus porcentajes. Lo que más hay en nuestro universo es hidrógeno en un 91%, el gas helio en un 9,1%, y todos los otros gases representan solo el 0,9%. Por lo tanto, lo que más hay en el universo es hidrógeno. En relación a nuestro planeta Tierra, los elementos químicos que más se destacan son el oxígeno, el silicio, el aluminio, el hierro, que ya tiene menos porcentaje, el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio. Y todos los otros elementos químicos se suman haciendo el 1,5% porque sus valores son mucho menores. Entonces, ese dato les quería entregar en relación a lo que son los elementos químicos. Nuestro cuerpo también está formado por elementos químicos, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el hidrógeno. Un poquito de sulfuro para la formación de proteínas, pero el principal para la formación de proteínas es el nitrógeno. El principal para la formación de compuestos
orgánicos es el carbono con el hidrógeno y el oxígeno. Ya el nitrógeno, solamente algunos cuando se forman proteínas. Nuestro cuerpo está hecho de proteínas y está formado por la combinación de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Por lo tanto, nosotros también somos un elemento químico, una suma de elementos químicos. Aquí les estoy mostrando esta tabla periódica con todos los datos. Los periodos van numerados del 1 al 7, pero los grupos se utilizan números romanos con letra. Tenemos los grupos con número romano y letra A mayúscula, y está el grupo de números romanos que utilizan la letra B, ¿ya? Eso nosotros lo podemos también calcular con ejercicios, y podemos hacer un ejercicio y decir, este elemento químico se tiene que encontrar en el periodo tanto, con el grupo tanto. ¿Eso qué significa? Que cuando yo miro la tabla periódica y a veces no encuentro el elemento químico, hacer el ejercicio con los datos que me da el número atómico y puedo saber de manera exacta en dónde se ubica. Y además tengo que hacer la configuración electrónica. Y con esas dos cositas, yo puedo decirle a usted, ese elemento lo encuentra en ese periodo y en ese grupo, y usted mira la tabla periódica y va a estar ahí. Y no vamos a tener que estar mirando uno por uno para poder encontrarlo. Vamos a hacer algunos ejercicios. La primera actividad es completar ese cuadro con algunos elementos, ¿no es cierto? Escribir el símbolo en algunos casos, en otros casos el nombre de ese elemento químico. Van a sacar el dato de la tabla periódica del número atómico y de la masa atómica. Esa es la primera actividad. Usted puede usar su celular, googlear y poner tabla periódica, y ahí le van a salir todos los datitos para que pueda empezar a completar esa actividad. Así que a trabajar. ¿Cómo? Todavía estoy copiando. Ya, copie nomás. Ustedes ahí activan el micrófono y me empiezan a decir cuando ya tengan alguna respuesta. El símbolo, profe. Parece que yo lo... A ver, ahora le van a activar. Profe. Ahí sí Diga. me escucha. Sí, ahora sí. ZR, el símbolo. ZR. Ya, y su número atómico y masa atómica. Espérame que lo estoy buscando. Que no veo muy bien, tengo una tabla periódica, pero no veo muy bien. Que cuando uno las agranda, tienes que esperar un ratito hasta que se pone nítido el... Sí, espérame, le digo. Profe, tabla periódica, ¿cuál buscamos? Mira, yo puse tabla periódica y la primera que me sale con colores amarillos, verde, morado, fucsia, celeste, es la que te entrega bien los datitos cuando tú la amplías. Esa es la cámara, ¿no es cierto? Ahí, si muestro, se ve. Ya, ok. No, es que un poquito más arriba, a ver, Claro, se claro. pixelea. Ah, se pixelea mucho, pero... Mira, tú pones tabla periódica y es la primera que sale con esos colores. Ahí estoy bien ubicado, ¿no? No, sí está bien ubicada, pero no se nota. ¿No se nota? No, Pero es la primera. Tú pon tabla periódica y es la primera que sale. A ver, muéstremelo a mí. Ya, la voy a poner esa. Que yo había buscado la misma que usted proyectó. Es que esta cuando la ponía ahí se me veía borrosa, pero aquí en el celular la amplío y se ve bien el dato. Esa, ¿verdad? Esa. Ah, la vas a mandar por WhatsApp. Ah, súper. Saqué un pantallazo, la grande Ya. y la...
Ahí les van a mandar a través del WhatsApp la tabla periódica. Ahí les enviaron la tabla periódica, chiquillos, para que trabajen con ella. Yo ahí, FR dice hierro, pero los demás no puedo ver. Ah, en la imagen de la... WhatsApp de las fotos, cuando se abre seguramente ya no la pueden ver bien. ¿Y si le envías como el link? Yo intentaba descargar también, no puedo. Se descargó y no puede. Ya, no puedes verla, claro, porque se amplió. A ver. Imágenes. Habría que copiar el... Ahí mandó José Aravena la otra que yo había mandado. Ah, ya. Sí. Voy a darle a los números chiquititos, la otra, claro, que se ve mejor. Justo la que usted utilizó Ya. en la presentación. Se nos vino la hora. Chiquillos, un placer. ¿Cómo lo hacemos? ¿Te comparto el PPT a ti para que se lo pueda? Sí, Ya. mándemelo a mí. Ya le voy a compartir el PPT para que lo puedan compartir en el grupo, para que les llegue a todos, lo puedan trabajar y vean la actividad si no alcanzaron a copiar todo, ¿ya? Y Eso bueno, sería como la pregunta esencial. no, o la actividad de la mañana, clase. solamente actividad de clase. Mañana vamos a hacer otras actividades y vamos a ver la pregunta esencial. Chao, cuídense mucho, que estén bien, nos vemos mañana.